Voy a subir estos videos. No he subido el de ayer, pero pues hoy subo el de ayer y ahora el de esta clase para que tengan toda esta información ahí en el canal si quieren revisarlo, ya que en el examen de este tema de moneda extranjera no va a venir teórico, pero también práctico, ¿sí? Y tienes que conocer bien qué hacer dependiendo del procedimiento. Este último procedimiento se llama procedimiento de tipo de compra. Sí, este es el último procedimiento que estamos trabajando aquí acerca de la moneda extranjera, otro método que utilizan algunas empresas para poder llevar a cabo el control de esa mercancía que adquieren en el extranjero. Este método es una especie de combinación entre el método variable y el método fijo con remesas previas. Si recordarán, en el método anterior de remesas previas se respetaba un tipo de cambio cuando se enviaba el anticipo. Aquí ocurre lo mismo, solamente que cuando se hace la compra. Para eso vamos a leer lo siguiente. Te voy a pedir que me sigas aquí con la vista y posteriormente que me ayudes a hacer los cálculos correspondientes. Dice lo siguiente, procedimiento de tipo de compra. En este procedimiento, los pagos efectuados al proveedor con posterioridad a la fecha de recepción de la mercancía, se calcula el tipo de cambio en que se hace dicha remesa, ¿sí? Pero la cuenta del proveedor extranjero se deberá cargarse por el equivalente en moneda nacional que resulte de aplicar el importe de la remesa de moneda extranjera al tipo de base que se tomó previamente para dar entrada a la mercancía en el almacén. Es decir, el costo de la mercancía se calcula al tipo de cambio de la fecha de recepción, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la mercancía o el proveedor va a ser el tipo de cambio cuando se recibió la mercancía o se hizo pues, la compra, ¿no? Previamente se envió la mercancía, se envió el dinero para comprar la mercancía. Y la remesa, recordemos que es remesa. Remesa es el envío de dinero al extranjero, ya sea de allá para acá o de aquí para allá, donde sea, pero el enviar dinero de manera internacional se le denomina remesa. La remesa que se envíe con posterioridad se calculará el tipo de cambio que se envíe en dichos fondos. Es decir, cuando nosotros paguemos al proveedor el dinero que va a salir de nuestro banco en nuestros registros contables, será el tipo de cambio de ese día. Determinando en ese momento las diferencias con respecto al tipo de compra de la mercancía y pasando las diferencias a las cuentas de gasto y productos financieros. Es y o no, porque pues puede ser que nos sea favorable, puede ser que no nos sea favorable en determinado momento. También dice que para elaborar el saldo de la moneda extranjera de la cuenta de proveedores extranjeros se convertirá el tipo de cambio de ese día igual que en los procedimientos anteriores, aplicando la diferencia que se obtenga en este con el saldo de la moneda nacional a la cuenta de gastos y productos financieros. Entonces es una mezcla entre lo que fue remesa previa, solo que aquí no hay remesa, sino fue una compra. Así que el costo de la mercancía se va a registrar al tipo de cambio cuando se hizo la compra, pero las salidas de dinero que vamos a estar desarrollando, pues a razón de bancos, esas remesas cuando paguemos al proveedor serán dadas pues al tipo de cambio que se esté usando en ese día. Vamos a copiar los formatos de la tarjeta que nos van a ayudar a trabajar aquí. Son apenas cinco, cinco asientos cortitos, pero nos van a ayudar a entender mejor eh, el formato del libro diario. Vamos a ver cómo fluye el ejercicio en razón de este procedimiento, ¿vale?
Entonces, se llama procedimiento de tipo de compra porque se respeta el tipo de cambio cuando se hizo la compra para el manejo de la mercancía. ¿Sí? Cuando estemos manejando la mercancía en el ejercicio. Dice número 1. Ayúdenme ustedes con los cálculos, por favor. Dice aquí que efectuamos una compra a nuestro proveedor de Italia por 70,000. Deberían de ser euros aquí. No sé por qué menciona que son dólares. Vamos a ponerle Estados Unidos. Tenemos toda la libertad de cambiarlo. El proveedor de Estados Unidos por 70,000 dólares, que incluyen gastos relacionados con dicha compra por 5,000. Este concepto, esta oración que está aquí de los gastos, hay que saber que están incluidos ya en esos 70,000 pesos, ¿sí? Yo creo que estos datos solamente fueron para hacernos pensar un poquito más, pero estos 70,000 ya incluyen los 5,000 pesos por gastos de, no pesos, dólares, perdón, por gastos de compra. Realizados por nuestro proveedor a nuestro cargo, pendientes de pagar. Entonces, todo eso está pendiente de pagar. Al tipo de cambio de 6 dólares. Entonces, este dato que tenemos aquí, de los 6 dólares, será la cantidad o el tipo de cambio que tendremos que respetar cada vez que movamos nuestra mercancía en nuestros registros contables. Así que vamos a hacer el manejo de la tarjeta. Es un proveedor de Estados Unidos. Dólares. No tenemos fechas aquí. Vamos a poner que es el compra de mercancía. Comprando 70,000 y eso nos va a dar a nosotros una cantidad en moneda nacional. 420,000. Gracias. Ahí ya viene incluido lo que son gastos de compra, así que yo creo que solamente teniendo esta cantidad ya es suficiente para nuestros registros. Lo pasamos al libro diario, asiento número 1, fecha 1 de marzo. Cuando compramos mercancía, pues la típica cuenta que hemos usado, mercancías en tránsito, hasta que lleguen, las moveremos a nuestro almacén. Aquí van los 20,000 pesos. Y esto queda pendiente de pagarse al proveedor extranjero. Y agregamos que es la compra de mercancía cambio de 6 por dólar. Pasamos a las cuentas de la cuenta de mercancías en tránsito. Esa mercancía que está pendiente de llegar desde Estados Unidos y nuestro adeudo al proveedor. Operación como hemos estado haciendo regularmente. Entonces aquí no hay gran diferencia. La diferencia ya entra aquí en la operación número 2 por el tipo de procedimiento que estamos haciendo, que se llama tipo de compra. Dice el número 2 que nuestro pago parcial por las 2/5 partes, siendo el tipo de cambio de 6.10. Es decir, le vamos a pagar 2/5 partes a nuestro proveedor cuando el tipo de cambio en esa fecha es de 6.10, lo que tenemos aquí. Entonces vamos a irnos a nuestra tarjeta de almacén. Supongamos que es el 2 de marzo. De mesa. 2/5. Y el dólar está a 6.10. Ya cambió.
Entonces, ¿cuántos son 2/5 partes de 70,000 pesos que estamos debiéndole? Es decir, 70,000 entre 5 por 2. O cualquier otro procedimiento que te ayude a sacar la cantidad. Son 28,000, ¿no, maestro? $28,000, lo que le vamos a pagar, ¿verdad? Ahora, esto es lo que vamos a pagarle al proveedor y en nuestra tarjeta de almacén aquí sí vamos a usar los precios, los tipos de cambio, perdón, que estamos manejando para darle salida pues al proveedor, ¿no? Al proveedor de lo que debemos, pero al tipo de cambio cuando se hizo la compra. Aquí está una diferencia. Como recordarán en el procedimiento de remesas, ¿sí? La salida de la mercancía, o más bien los pagos de la mercancía que le estemos haciendo al proveedor, van a salir al tipo de cambio cuando compramos la mercancía. No es remesa ni anticipo, perdón, no es anticipo, pero es cuando hicimos la compra y vamos a usar ese tipo de cambio, sí, este que está aquí, para darle salida a la mercancía. Más bien al pago al proveedor. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto sería aquí? A mí me dio 170,800. 170. Ahí corroboran las cantidades. Sí tomaron el tipo de cambio de $6. Es lo que estamos tomando para sacar la mercancía aquí. Ah, no, agarré el de 6 días, me equivoqué. Son 168,000, maestro. 100. Me llamaba la atención. Para sacar, repito, para sacar la mercancía Perdón, me que equivoqué. estamos pagando, no hay problema, para eso estamos aquí. Para sacar, aquí se asemeja al tipo de procedimiento de remesa anticipada, donde tomamos el primer tipo de cambio cuando hicimos la compra y damos salida a la mercancía, ¿sí? Para que nos dé nuestra salida de mercancía o pago de mercancía con el proveedor, ¿sí? Este es el control interno que tenemos de nuestra mercancía, lo que tenemos aquí, porque a eso se lo compramos y a eso le vamos a dar salida. Solo que anotamos el tipo de cambio respecto al día que estamos viendo para notar una diferencia. Entonces tenemos 168,000 pesos, a lo cual vamos a pagarle esas 2/5 partes al proveedor. 2 de marzo. Vamos a sacar de la cuenta de proveedores extranjeros lo que son 168,000 pesos, ¿sí? Pero el pago del dinero que vamos a entregarle no va a ser a los 6 dólares, perdón, a los 6 pesos que vale el dólar de la compra, sino ese sí se va a respetar al tipo de cambio que exista en el día que se está hablando, es decir, a 6.10. La salida de dinero aquí en bancos va a ser precisamente de los 28,000 pesos que estamos sacando por el tipo de cambio que es 6.10. Vamos a ponerle entre paréntesis 28,000 pesos por 6.10. Ahí sí sería la cantidad que ahorita me dictabas hace un momento. ¿Cuánto era? 170 y qué? 170,800. Ponerlo también entre paréntesis esta sección para que sepamos que 28,000 pesos están saliendo por el tipo de cambio
de 6 dólares, de 6 pesos, perdón, por dólar. Que tenemos aquí. Entonces, la mercancía sale en ese procedimiento al tipo de cambio cuando compramos la mercancía, lo que dice acá, ¿sí? Cuando estamos pagando la mercancía que compramos. Pero la salida de dinero de nuestro banco sí sale al tipo de cambio del día que estamos hablando. Se respeta el tipo de cambio en el cual estamos hablando. Y eso obviamente nos hace ver que hay una diferencia. Por eso esa diferencia la vamos a anotar en nuestros libros y es una de las ventajas de este procedimiento porque en la propia operación ya podemos suponer o intuir si es un gasto o un producto lo que se necesita registrar para anotar la diferencia que hay aquí. En este caso, estamos pagando más de lo que debería de salir del saldo de proveedores, así que eso es un gasto financiero. ¿Qué es la diferencia que hay entre estas dos cantidades? ¿Sería de cuánto? 2,000 pesos, 2,800. Sí, ¿verdad? De aquí a aquí son 2,000 y los 800, 2,800. Entonces tenemos lo que es remesa, 2/5 partes. 2/5 partes del adeudo. Y aquí radica la diferencia en este procedimiento. La salida de la mercancía que le estamos pagando al proveedor, por la parte del adeudo que por la compra, sale el tipo de cambio en que se adquirió la mercancía, ¿sí? Se respeta este tipo de cambio, pero nuestra salida de dinero sale el tipo de cambio del día, de cómo está el día hasta ese momento. Y eso nos hace registrar ya la diferencia. Pasamos eso a las cuentas T. Cargamos a proveedores extranjeros, 168,000 pesos. Abonamos a bancos, 170,800 pesos. Operación 2. Y la ventaja es que en cada operación que haces en el extranjero puedes ya deducir si hubo una ganancia o una pérdida. No te esperas al final. La número 3 dice que remitimos el 10% del saldo de nuestro proveedor como pago parcial. Tipo de cambio de 5.90 por dólar. Es decir, le estamos pagando el 10% de lo que nos queda en el saldo del proveedor, pero ahora esta vez a un tipo de cambio de 5.90. Si se fijan, bajó el dólar en esta fecha, así que podemos suponer que probablemente haya una ganancia en ese movimiento. ¿Cómo procede? Supongamos que es el 3 de marzo en la tarjeta, remesa del 10% del adeudo. Aquí ya está 5.90 el dólar. Entonces tengo que calcular cuánto sería el 10% de lo que está pendiente de pagarse. Debo 70,000, acabo de pagar 28,000. Eso me da un saldo de tantos miles y solo voy a pagar el 10% de ese saldo. ¿Cuánto sería la cantidad aquí que deberíamos de pagar? $70,000 menos 28 me va a dar un saldo y solamente voy a pagar el 10% de ese saldo. Me dio 4,200. $4,200 lo que voy a pagar. Y entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Para sacarlo de mi adeuda, respeto el tipo de cambio al que adquirí la compra, ¿sí? Lo multiplico por la salida o el pago o la remesa que voy a hacerle al proveedor
y es lo que sacaré de mi cuenta de proveedores. Esta cantidad de las 5.90 lo voy a usar hasta que haga el registro en bancos. Da 25,200, maestro. 25.200. Corroboran las cantidades, por favor. A mí me dio lo mismo, maestro. Entonces andamos bien. Registramos eso y es la misma dinámica, solamente que con otras cantidades. Operación 3, 3 de marzo. Estamos cargando a proveedores extranjeros los 25.200 pesos, que también lo vamos a poner en paréntesis para recordarnos que esto es los 4.200, que es 10% del saldo, por 6, el tipo de cambio. Tipo de cambio. Salieron esos 25.200 pesos. ¿De dónde salieron esos 4.200? Pues es el 10% del saldo que tengo hasta este momento, ¿no? Lo de aquí abajo. Registramos en bancos la salida, pero en bancos sí se respeta el tipo de cambio que está al día. Es decir, 4.200 dólares que le voy a pagar al proveedor por el tipo de cambio que aquí es de 5.90. ¿Cuánto saldría de nuestra cuenta bancaria? $24,780. 80, y ya podemos ver que hay una diferencia. Es mayor el pago que le hice por la salida de mercancía de mi adeudo al proveedor y fue menos la salida de dinero del banco. Eso, por lo tanto, Son es 420 de diferencia. 420. Sí. Podemos deducir que va del lado del haber porque el número más grande está en el debe, entonces le hace falta alcanzar aquí al 24, y por estar en el haber, estamos hablando de un producto financiero. Esto es pago del 10% de adeudo al proveedor. Pasamos esto a las cuentas T. Proveedor extranjero, le anotamos sus 25.200. Del banco salen solo 24.780. Operación número 3. Y pues tenemos un producto aquí. Sea lo que sea, pero es poquito, ¿no? Y es algo a favor. Poquito, pero es algo a favor. No es mucho, pero es trabajo honesto. Y lo llevamos a productos financieros. Qué diferencia, ¿no? Cuando se tomó otro tipo de cambio aquí. Y bueno, es el proceso que se está haciendo en cada una de las operaciones. La operación número 4 dice que se efectúa el balance siendo el tipo de cambio de 6. Entonces, aquí, como menciona el texto, para elaborar el balance, el saldo de la moneda extranjera de la cuenta de proveedores extranjeros se convertirá al tipo de cambio de ese día, igual que en los procedimientos anteriores, como hemos hecho normalmente. Aquí sí vamos a tomar el tipo de cambio y lo vamos a ajustar al día que se está haciendo, al tipo de cambio de ese día que se está trabajando. ¿Sí? Para tener el saldo real. Ya no tomaremos esto. Aunque casualmente el tipo de cambio cuando se hizo la compra es el mismo al que vamos a efectuar aquí al cierre en el balance. Curiosamente. Pero aquí está. Vamos a hacer ese cierre. Y vamos a la tarjeta.
Supongamos que es 31 de marzo. 31 de marzo. Cierre de mes a $6. Entonces aquí anotamos que debe haber un saldo, una deuda, 70,000 menos 28 menos 4,200. Vamos a tener una cantidad. Son 37,800, maestro. Perdón. Entonces eso hace que tengamos un saldo real de tanto. Por 37,800. Dije 6,000, no es 6 por 37,800. Estamos haciendo el cierre del mes. 226,800. Sí, eso también me dio. Muy bien. Este es el saldo real, pero al 31 de diciembre, 17 de marzo, cierre de mes contable o saldo histórico. Los dos nombres puede tener. Saldo histórico que nosotros tenemos. Saldo histórico. Pues es otro, ¿no? 420,000 menos 168,000 menos 25,200. Ahí nos da otra cantidad. Recuerda, el saldo histórico es lo que hemos registrado nosotros en nuestros libros contables. Por eso nomás tomamos estas cantidades, le restamos estas y nos va a dar cierta cantidad aquí. No, me da lo mismo, maestro, A mí 226,800. también me da lo mismo. Ok. 226,800. Pues es lo mismo porque el tipo de cambio era a 6, ¿no? Al principio. Buena observación, sí es cierto. Aunque hubo fluctuación en las cantidades, siempre estuvo tomando el del 6, el del tipo de cambio de 6. Y por eso no cambia. Si no cambia, entonces no hacemos el ajuste, pero sí se hace el cierre del mes, lo que se hace cerrar la tarjeta. Y como no hubo ajuste que hacer, pues no hay operación que registrar, ¿no? Ni en el libro diario, porque no hay ni ganancia ni pérdida. Y de hecho, pues esas ganancias y pérdidas ya se registraron en determinado momento en las operaciones que se hicieron en el pago de esas remesas. Y tampoco en las cuentas T. Pero la operación número 5 sí nos obliga a hacer un registro, porque aquí ya liquidamos al proveedor la deuda, pero con el tipo de cambio de 6.20. Entonces, muy bien. En este ejercicio no hubo diferencia. Tengo un saldo real que es igual a mi saldo histórico. Así que puedo cerrar este mes y abro una nueva tarjeta de proveedor extranjero con la información primero de abril sería adeudo de 610 que está aquí en pesos y ese saldo es de 226. Entonces, en la última operación, operación 5, dice que estamos ya liquidando esta operación. Vamos a poner que es 5 de abril, de repente. A 6.20. 6.20. Vamos a liquidar todo esto que debemos y ahí sí vamos a tener una diferencia. Ahora, recuerda que las salidas del proveedor siempre salen, como es el procedimiento de compra, estamos aquí tomando el tipo de cambio de 6 dólares, ¿sí? Así que debe de salir precisamente los 626,800 pesos. Porque continuamos con el procedimiento.
En el ejercicio anterior que yo les decía que se parece al de anticipos o remesas previas. Cuando te acabas el anticipo, ahí sí ya se acababa el procedimiento de tomar el tipo de cambio que se dio en primer lugar y continuabas con los siguientes. Pero en este caso no. Seguimos con un adeudo de ciertas compras que hicimos y seguimos respetando el tipo de cambio de esas compras que hicimos en su momento. Entonces hacemos el registro contable. Agregamos renglones aquí en el libro diario. No es la operación 4, sino es la 5 de abril. Vamos a proveedor extranjero. Esos 20, ¿cuánto es? 226,800. Paréntesis que esto salió de los 37,800 por el tipo de cambio de $6 con el que habíamos adquirido esas compras. Pero el banco, en este procedimiento, el banco sí sale al tipo de cambio del día, los 37,800 por el tipo de cambio del día, que es 6.20. Esto sí nos va a hacer, obviamente, hacer un ajuste de gasto de producto. 37,800 por 6. 620, perdón. 234,360. Y una diferencia, pagamos más de lo que teníamos por deuda al proveedor. Eso es un gasto financiero. La diferencia se anota de entre los 234,300 y los 226,800. Son 7,560, maestro. Tenemos liquidación por vamos en las cuentas T y podemos notar esta ventaja donde notamos siempre una ganancia o un 105. Una ganancia o un gasto según corresponda el tipo de cambio que se está manejando. Pero la característica es que lo que tiene que ver con mercancía o el adeudo de mercancía, se registra el tipo de cambio en el que se adquirió. Bancos. El detalle aquí es que debes de tener un buen control interno si estás comprando a distintos proveedores y si estás comprando varias veces al mismo proveedor y el tipo de cambio está cambiando constantemente. Nos hicimos una compra desde el inicio y nos las llevamos hasta el asiento número 5. Pero el asunto se puede complicar un poquito más cuando tienes distintas compras y esas compras pues tuvieron distintos tipos de cambio. Voy a cerrar sesión, queda menos de un minuto para nomás entrar, alguna duda, comentario que haya y tomar lista sobre todo.